Carácter. ¿Qué es el carácter? El término carácter es de origen griego y significa el que graba, es decir, marca. De manera general, se puede decir que el carácter es el modo en que un individuo actúa habitualmente ante cierto tipo de situaciones. Es decir, el rasgo predominante o principal dentro del modo de actuar de una persona ante cierto tipo de situaciones. Además de usarse para indicar el comportamiento habitual de alguien, la palabra carácter también se emplea en el habla cotidiana con varios sentidos, como por ejemplo, para distinguir entre caracteres fuertes y débiles, a referirse a personas con gran firmeza en sus convicciones, de quien se dice que tiene carácter o es una persona de carácter, por la fuerza, la elevación de su ánimo natural, su firmeza o su energía, o no. También se usa para distinguir entre el buen o el mal carácter, al referirse a los diferentes rangos de evaluación de las personas que por lo general se asocian con la irritabilidad, la paciencia, la templanza, la capacidad de adaptación frente a un agente perturbador o un estado o una situación adversa, o la sumisión y pasividad dependiendo del contexto. Técnicamente, el carácter también se define como la organización psíquica fundamental de un individuo reflejada en un modo de respuesta fijo o estructurado que corresponde a la forma en que habitualmente la persona intenta armonizar sus impulsos internos con los límites que le impone el mundo exterior y los principios éticos y morales. El carácter es el resultado de la concurrencia de varios factores, como lo son las influencias especialmente de los padres y las defensas que durante la infancia practica el yo frente a los otros factores. El carácter tiene las siguientes particularidades que lo identifican. Primero, comprende un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje. Segundo, se origina en la interacción del individuo con su entorno. Tercero, en su formación influye el medio social. Cuarto, comienza a desarrollarse en la infancia y se consolida en la edad adulta. Y quinto, se modifica con la experiencia a medida que la persona interactúa con el medio social. El carácter es algo que se adquiere. No tiene su origen en la herencia biológica, no es connatural ni nacido con la persona misma. No está determinado por factores biológicos y vinculado a las funciones glandulares o nerviosas. No es algo que se va desarrollando en el nacimiento y se manifiesta desde los primeros meses de vida. No es algo que no se puede modificar y tampoco es la integración de los rasgos cognitivos y afectivos de una persona como la unión compleja de sus virtudes, de sus defectos, de sus tendencias, de sus sentimientos y sus pensamientos. Partiendo del hecho que el carácter de una persona se origina en su interacción con su entorno, se puede afirmar que el carácter de una persona se puede modificar
de igual manera con su interacción con el entorno. Es por ello que resulta importantísimo conocer y entender que el carácter es el resultado de su interacción en tres ámbitos. Tres ámbitos que a lo largo de la vida se pueden evaluar y modificar para poder modificar el carácter. El primero, la autodirección, que es la capacidad de la persona para regular y adaptar su conducta en diferentes situaciones en función de sus propios valores y objetivos, que refleja el modo en que se percibe a sí misma como un ser autónomo. La segunda, la cooperación, que es la capacidad de identificarse y colaborar con los demás, que refleja el grado en que se autopercibe como miembro de la sociedad. Y la tercera, la autotrascendencia, que es el conjunto de caracteres de una persona relacionados con su espiritualidad y creatividad, que refleja el grado en que se percibe como parte de toda la creación y su capacidad para aceptar la incertidumbre. La Biblia, la palabra de Dios, nos relata historias que nos enseñan y nos instruyen sobre hombres y mujeres que se destacaron por su modo peculiar de actuar habitualmente, dentro de los cuales encontramos a David, quien definitivamente, debido a los rasgos predominantes de su carácter, obtuvo la victoria en su primera y más importante lucha al derrotar a Goliat en el valle de Ela. Los israelitas no se llevaban bien con los filisteos, quienes hostigaban constantemente a los israelitas. El ejército de los filisteos tenía un gigante llamado Goliat. Este medía como 3 metros de alto, tenía una armadura de bronce que lo protegía, que pesaba como 57 kilos, es decir, unas 125 libras, con protectores de bronce en sus piernas. Llevaba en sus hombros una jabalina. La base de su lanza era enorme. Su punta era de hierro y pesaba en total como 7 kilos, es decir, unas 15 libras y media. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, gritaba a los israelitas usando su potente voz: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Cuando Saúl y todos los hombres escucharon esto, le dio mucho miedo. Pero Goliat siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. 3 hermanos mayores de David eran miembros del ejército de los israelitas. Entonces Isaí, el padre de David, llamó a David, que se encontraba en el campo apacentando las ovejas en Belén, y le pidió que llevara comida a sus hermanos y que viera cómo estaban. Así que David se fue a visitar a sus hermanos, y cuando se aproximó a ellos oyó a Goliat gritar su desafío, como lo hacía cada mañana y cada tarde. ¿Es que nadie se va a enfrentar a este hombre?, preguntó David a los hombres del ejército. Entonces yo pelearé contra ese gigante filisteo, dijo. Uno de los hombres escuchó esto y le comentó a Saúl lo que David había dicho. Saúl se aproximó a David y le dijo: ¿no podrás tú ir
contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho para pelear con él. Y el hombre es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David le dijo a Saúl: si Dios me ha librado de las garras de los leones y de los osos, también me librará de este filisteo. Saúl, el rey, no había confiado en Dios para que lo ayudara y no sabía qué hacer para vencer a Goliat. Pero luego este muchacho llamado David vino al campamento del ejército de los israelitas y supo en un día qué hacer exactamente, y confió en que Dios lo ayudaría. Así que Saúl vistió a David con su armadura para protegerlo de Goliat, pero David se la quitó. Era tan pesada que casi no podía caminar. En lugar de eso, David fue al arroyo cercano, tomó 5 piedras lisas, las puso en una bolsa alrededor de su cintura y con su honda fue hacia Goliat. A medida que David se aproximaba a Goliat, Goliat vio que David no era más que un muchachito de piel morena. Lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito. Vienes a pelear conmigo como un palo, como que si yo fuera un perro. Ven acá, que yo te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le dijo: sin miedo, tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. A Goliat no le importó lo que había dicho David, y cuando Goliat se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y, sacando una piedra de su bolsa, disparó con su honda y le pegó a Goliat en plena cara. La piedra se le clavó a Goliat en la frente y Goliat cayó de cara al suelo. Cuando cayó Goliat, y antes de que reaccionara, David corrió y se puso sobre él, tomó la espada de Goliat, lo mató y luego le cortó la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron, y los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron y los mataron. Así que quedó todo el camino cubierto de filisteos muertos. Luego de perseguirlos, los israelitas regresaron al campamento filisteo y se apoderaron de todas sus pertenencias. ¿Cuáles eran los rasgos del carácter de David? Veamos 4 rasgos del carácter de David en este relato de la historia cuando mata a Goliat. Primero, su celo por el Señor. David manifiesta con sus propias palabras el interés profundo y activo por el Señor y sus cosas cuando dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Segundo, su humildad. David no hace alarde de sus actos anteriores cuando comparte a Saúl lo que era y lo que hacía como pastor de las ovejas de su padre para librarlas de los leones, los osos y defenderse él mismo de ellos. Tercero, su fe. David manifestó con sus propias palabras que había sido Jehová quien lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, por lo que también lo libraría de la mano de este filisteo. Y cuarto, su sencillez.
Prefiere usar lo que tiene y ser el mismo. No quiso usar las ropas, ni el casco, ni la coraza, ni la espada de salud, sino que tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. Esto nos enseña que aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo y que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. David procedió con naturalidad. David no se protegió ni se ocultó detrás de una armadura. Fue espontáneo y sencillo en su modo de proceder. Veamos 3 maneras como David procedió con naturalidad. Primera, David no aparentó lo que no era. No quiso usar las ropas, ni el casco, ni la coraza, ni la espada de Saúl, sino que tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo y con su honda en la mano se enfrentó al filisteo. Segunda, David no se perturbó ante el grande y jactancioso adversario. Goliat medía casi 3 metros de altura, llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos, unas 125 libras. Sus piernas estaban protegidas con una placa de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos, es decir, unas 15.5 libras. Y cuando él y su ayudante se acercaron a David, y Goliat vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo: vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como que si yo fuera un perro. Ven acá, yo te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Tercera, David midió a Goliat con una medida espiritual. David le contestó: ¿y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanzas? Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están acá se darán cuenta de que Dios es quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. David luchó legítimamente. David fue honesto e íntegro en cuanto a la intención con la cual quería enfrentarse a Goliat. Su intención era cierta, genuina y verdadera. Veamos 3 características de esa intención. Primero, David no deseaba la victoria para su propia gloria. David le dijo a Goliat: hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortará la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel.
No se trata de nuestra reputación, de nuestra fama y honor extraordinario que resultan de lo que hacemos o de nuestras cualidades, sino de la reputación, de la fama y el honor extraordinario que se merece Dios. Segunda, David tenía motivos puros conforme a la voluntad de Dios. David estaba motivado por borrar la ofensa a Israel y la provocación de Goliat a los escuadrones del Dios viviente. Entonces no se trata de nosotros ni de nuestros derechos, sino se trata de Dios. Tercera, David le dio a Dios el lugar que le correspondía. David dijo: todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes, y así sabrán que para triunfar no se necesita de espadas ni de flecha. Entonces, no se trata de cuánto luchamos por Él, sino que Él luche por nosotros. David confió incondicionalmente en Dios. David tenía su esperanza firme en Dios. Tenía la seguridad que le daba su relación con Él y por lo tanto tenía seguridad en sí mismo, dado a que existía un pacto perpetuo entre Dios y Abraham y su descendencia, para ser Dios el Dios de ellos y darles toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, cuya señal era la circuncisión de todo varón entre ellos por sus generaciones. Es por eso que David hace énfasis en que Goliat era un incircunciso. Y tal era su confianza y seguridad en el pacto que David le creyó a Dios, y esa fue la confianza con la cual se enfrentó tan decidida y confiadamente solito contra Goliat. Veamos 5 de sus actitudes de confianza. Primera, David tenía plena convicción y confianza en Dios. No recibió el consejo de Saúl cuando le dijo: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Más bien, David le contestó: si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Segunda, David no confió en sí mismo, ni tampoco confió en otros. Toda su confianza la puso en el nombre de Jehová, cuando le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tercera, David actuó solo. No esperó la ayuda de otros, porque para David Jehová era suficiente. David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Saúl le replicó: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda su vida. Cuarta, David obró con confianza. David sabía por propia experiencia que Dios lo había protegido y cuidado antes, y que ahora también lo haría. Por eso pudo decir con plena confianza: si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo.
Quinta, David actuó sin miedo. David dijo que él iría solo a pelear contra Goliat y lo hizo sin miedo. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó con su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara en el suelo. El verdadero creyente nacido de nuevo, con una fe incondicional en Dios y en sus promesas, puede ganar sus batallas y obtener la victoria con armas sencillas, así como David derrotó a Goliat con una simple piedra de arroyo. Sin embargo, para ello es necesario confiar en Jehová y en su nombre, como lo hizo David, con una ventaja que David no tuvo y que nosotros tenemos hoy, que es la confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, y en cuyo nombre debemos pedir todo para recibir y que nuestro gozo sea cumplido, más que confiar en nosotros mismos o depositar nuestra confianza en los demás o en las circunstancias. La victoria de David sobre Goliat y los filisteos, es decir, la superioridad y ventaja que David obtuvo al vencer a Goliat, fue que cuando cayó el gigante y antes que reaccionara, David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron. Y los hombres de Israel y de Judá, lanzando un grito de batalla, los persiguieron hasta la entrada de Gat y de Ecrón. Y todo el camino que lleva a Gat y a Ecrón, que se conoce con el nombre de Saharaim, quedó cubierto de filisteos muertos. Y luego de perseguir a los filisteos, los israelitas regresaron al campamento y se apoderaron de todas sus pertenencias. Si el carácter se adquiere y puede modificarse, entonces tratemos de interactuar en un entorno en donde lo que veamos edifique, lo que oímos edifique y lo que hablamos edifique. Edifique nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra relación con Dios, y así empezar a cambiar nuestro carácter. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la firmeza y la energía para cambiar el modo equivocado en que habitualmente actuamos y que sea convertido en el rasgo predominante y principal de nuestro modo de actuar, con el que también las personas nos identifican. Y orientémoslo hacia Dios y hacia sus cosas. No se trata de cuánto luchamos por Dios, sino de que Dios luche por nosotros. Aprendamos de David y la puesta en práctica de su carácter en el relato que la Biblia nos da en la situación de guerra entre Israel y los filisteos y su enfrentamiento con Goliat, el gigante guerrero, paladín de los filisteos. Te invito a hacer un alto, a detenerte por un momento y darle una mirada interior a tu vida, a tus propios actos y estados de ánimo, para que de manera honesta e íntegra puedas reconocer que realmente es necesario que tengas un carácter originado en Dios y en sus cosas, que debes actuar con naturalidad, luchar íntegramente, confiar incondicionalmente en Dios, con la esperanza firme en Dios y la seguridad que te da
tu relación con Él a través del Señor Jesucristo. Y en esa confianza, enfrentar decidida y confiadamente cualquier situación de lucha que estás atravesando, con el conocimiento, el entendimiento y el discernimiento pleno, que es Dios quien te da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Que como persona nacida de Dios, tú puedes vencer al mundo, siendo la victoria que vence al mundo tu fe. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre, Señor, siempre nos enseña, que siempre nos instruye, pero que también nos redarguye y corrige. Te damos gracias porque hoy hemos podido aprender que el carácter es algo que se adquiere, que posiblemente las situaciones de la vida, el entorno en que hemos vivido, nos han hecho tener un carácter equivocado fuera de lo que tú realmente quieres. Te damos gracias por esta historia relatada de David que nos enseña que podemos cambiar el carácter, que un carácter fundamentado en ti y en tus cosas puede, Señor, hacer muchas cosas, que puede darnos muchas bendiciones si nosotros decidimos tener un carácter alineado contigo y con tus cosas. Padre, gracias porque podemos nosotros hoy aprender de ti y aprender que podemos cambiar nuestro carácter y alinearlo contigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y discernir, a conocer mucho más de tu palabra para poder aprender estos principios y ponerlos en práctica en nuestras vidas, para que podamos nosotros recibir de ti, Señor, las bendiciones que tienes preparadas para nosotros, pero sobre todo, Padre, las victorias que nosotros debemos ganar sobre las situaciones y las circunstancias adversas de la vida, que, Señor, pueden alejarnos de ti cuando no tenemos el entendimiento correcto. En el nombre de Jesús. Amén.